Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 18 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La nueva encuesta de Datesco, la W y El Tiempo. Un desastre para el gobierno. Lo mejor, o en lo que menos mal le va, es en la imagen del presidente que está en 30% de favor y 60% en contra. Y eso es lo bueno. Las calificaciones en toda la gestión del gobierno son sencillamente calamitosas. En materia de seguridad, con respecto a la salud, a la educación, al empleo, a la economía, todo es un desastre. Y por eso, pues es tan difícil encontrar la encuesta en los periódicos. Les queremos decir que en el diario El Tiempo está en la página 5 de Debes Saber, por allá en la última columna de mano derecha. Aquí haremos unos comentarios fundamentales sobre esa encuesta, que tiene comunicación obvia y directa con lo que está pasando en el país en este instante, que es muy grave. La carretera panamericana completamente bloqueada. Hay ciertas posibilidades de bloqueos en la costa norte del país, como consecuencia de los incumplimientos continuados, pertinaces, escandalosos a las promesas que hizo el gobierno en la ya lejana época de las inundaciones. No han cumplido ni siquiera eso. Y vienen otros problemas en materia agraria. El presidente resuelve regañar al gerente de la Federación de Cafeteros porque él tiene la culpa, porque no le cuenta a los cafeteros las maravillas de cosas que el gobierno está haciendo por él, por ellos. Pues los cafeteros lo sabrían, nos parece a nosotros. En todo caso, la situación agraria es muy delicada. Hablaremos con César Pachón de Dignidad Papera. Desde el comienzo nos pareció absolutamente inconcebible que el gobierno se comprometiera a comprar papas. No hace lo que le corresponde hacer. No ejecuta las obras de infraestructura, no tiene cárceles, no tiene nada, va a comprar papas y se comprometen a comprar papas. Ahí está parte del desastre. De todas maneras, el país se levanta en una gran sensación de pesimismo. Por eso necesita una luz, por eso necesita ánimo, por eso necesita rápidamente un candidato uribista a la presidencia de la República, que junto con los candidatos al Congreso le den al país una alternativa. El país no puede seguir en esta pesadumbre, porque la pesadumbre mata. En Colombia, ni la justicia es gratuita. Ya le ponen arancel. El gobierno quiere cobrar por las demandas, simplemente por la interposición de la demanda, para financiar mejor el Poder Judicial. Y la mermelada y la cantidad de dinero que tienen. Cuando se habla de justicia, hay que cobrar por la justicia. La justicia ha sido siempre un servicio gratuito. Últimamente un muy mal servicio. Y por eso la gente lo califica como lo califica. Y para colmo de males y de vergüenzas, aparece un cartel de delincuentes que es un cartel de jueces. Y delinquían simplemente para el reparto de los procesos. ¿Se puede cualquiera imaginar lo que pasa con las sentencias de fondo, con las providencias que tienen significación, que tienen importancia? Esto es lo más vergonzoso que ha pasado en la justicia colombiana en la historia.
y el Consejo Superior de la Judicatura y las altas cortes, todo el mundo en silencio. Esto no puede ser. Pero el pueblo colombiano entiende, el pueblo colombiano no es torpe y por eso reacciona como reacciona. Santiago Uribe Vélez a la Fiscalía. Es el desquite de la Fiscalía contra el presidente Uribe por un proceso que lleva no sé cuántos años y en lo que todo lo que han podido conseguir a lo largo de este larguísimo proceso son 2 testigos falsos. Eso es todo lo que hay contra Santiago Uribe. Pero se tiene que desquitar, la Fiscalía se tiene que desquitar del presidente Uribe. En Colombia, los estudiantes se empelotan para pedir plata. Esto era lo que faltaba. Y le están pidiendo plata exigiendo educación gratuita y de calidad. Como eso no es posible, la educación de calidad cuesta, lo que están diciendo es que ellos no pagan, sus padres no pagan, ellos no se comprometen a pagar, que vengan otros a pagar por ellos. Apareció una desaparecida, la defensora judicial de la Nación, que nunca había salido por los medios de comunicación, ahora sí salió a dar la noticia de que Colombia está prácticamente condenada en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Recordemos que tenía un excelente abogado que era el doctor Rafael Nieto Loaiza y que resolvió cambiarlo en el camino, porque eso le pareció a la doctora Guillén, quien no ha pisado un juzgado en los días de la vida y es la defensora judicial de la Nación. Entonces estamos perdidos y hay que cambiar de estrategia. Ahora hay que cambiar y hay que aceptar que Colombia es responsable por delitos que ni el ejército ni la policía cometieron, porque no hay desaparecidos del Palacio de Justicia, con la excepción de la guerrillera cuya historia trágica se conoce. Todos los demás desaparecidos no son desaparecidos, fueron asesinados por el M-19 al interior del Palacio de Justicia. Pero Colombia cambia la estrategia, es lo que dice la defensora judicial de la Nación. A mí me parece que sería del caso que la llevaran a unos juzgados, que le mostraran unos expedientes, que la entrenaran un poquito a la carrera sobre estas materias, para que no haga y diga tantas cosas que están fuera de lugar. El Procurador General de la Nación sí puede destituir e inhabilitar servidores públicos. Es lo que dice la Corte Constitucional, poniéndole fin a una tutela interpuesta por Piedad Córdoba para dejar sin piso la sanción que se le impuso por 18 años. La sanción quedó en firme y ahora la doctora Piedad Córdoba dice que acudirá ante los organismos internacionales porque en Colombia no se le hace justicia. Ha tenido todas las oportunidades, todos los recursos, inclusive nada menos que tutela ante la Corte Constitucional. En los Estados Unidos, poner de nuevo en funcionamiento el Estado tomará meses. Es mucho más fácil pararlo que volver a empujar esa pesada máquina para que tome velocidad. Eso tomará meses. Hay recriminaciones mutuas de Obama y republicanos y siguen sentados en la mesa de las discusiones porque lo que se arregló fue apenas un esparadrapo que le pusieron ahí en la herida, que tendrá ese tal esparadrapo 3 meses de vigencia. El conflicto no se ha terminado, sigue. Sin embargo, las bolsas están muy entusiastas, están muy optimistas. Lo decíamos al principio, la carretera panamericana está bloqueada, también la vía a Buenaventura, y también hay bloqueos en la costa atlántica. La evasión de parafiscales. Esto es una cifra sencillamente descomunal. Hablan de 15 billones de pesos en evasión de obligaciones parafiscales, que van a las cajas de compensación, a pensiones, a gastos de salud. 15 billones de pesos. Otra vergüenza nacional, otra demostración de que aquí el gobierno no está en lo que está.
y como no puede dedicarse a hacer efectivos los parafiscales y a llegar a la gente y a cobrarlos como los debe cobrar, y deja 15 billones de pesos de deuda, se dedica a comprar papas. China aceleró su crecimiento económico en el tercer trimestre, es noticia de último minuto en el mundo económico internacional. La ración de sangre de ayer en Irak, 59 muertos. Todos los días tenemos que darles a ustedes esta cifra, no por el ánimo morboso de poner de relieve esta tragedia, sino para demostrarles que allá quedó una guerra. El presidente Obama se fue de Irak, que estaba apaciguada, que estaba tranquila, que por lo menos no tenía el conflicto chiita-sunita tan agudo como lo tiene ahora. Esto es una verdadera guerra. 59 muertos ayer. El Cairo niega acusaciones que se le hacen de maltratar a los sirios que llegan refugiados. Israel aumenta construcciones en territorio ocupado. Eso pone en riesgo las conversaciones de paz. Snowden, el traidor, el renegado de los Estados Unidos que se robó y divulgó elementos preciosos de seguridad para ese país, niega que se haya llevado documentos a Rusia, donde se encuentra asilado, y dice que lo dejó todo en Hong Kong. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1805, nació uno de los personajes más interesantes del siglo XIX en Colombia y cabeza de una familia que tanto le ha servido a la República. Mariano Ospina Rodríguez nació en un día como hoy, 18 de octubre, en Huasca, Cundinamarca, en el año de 1805. Moriría 80 años después, en el año de 1885, después de haber sido presidente de la República y después de haber sido hombre decisivo en todo el largo conflicto de Colombia en el siglo XIX. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Wunder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada, les ofrecemos nuestra página de internet. Desde nuestra página nos pueden seguir, nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido, y además hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de el cartel de los jueces. Aunque es una noticia dura para abrir, es gravísimo, me parece, es vergonzoso y muy triste. Es la prueba de que la justicia está podrida. Y disculpen que emplee una palabra tan dura, pero es que yo no encuentro otro calificativo que describa a unos jueces que cobraban jugosas cantidades de dinero, o cobran, porque deben ser muchos más, ¿no?, por cambiar decisiones judiciales y dejar en libertad a detenidos y dirigir casos a despachos específicos. Dicen que era un secreto a voces, esto es más grave todavía, que cobraban entre 5 y 50 millones de pesos según la decisión que tenía que tomar el juez del caso, y ofrecían sus servicios en la cárcel Modelo de Bogotá, donde ofrecían los servicios del cartel de los jueces. En otras palabras, hacían marketing en la cárcel Modelo. Es increíble, pero cierto. Jueces, funcionarios de los juzgados penales municipales, 4 funcionarios del Centro de Servicios de Palo Quemao y 2 particulares son algunos de los detenidos en un sistema judicial que hace aguas y en el que no creen los colombianos. Un indicador que empeoró visiblemente en los 2 últimos años y que así lo denuncian los organismos como Transparencia Internacional. Más de la mitad de la población colombiana cree que en los 2 últimos años la corrupción en el sector público ha aumentado en el país. Esta encuesta, que la hizo ONG Transparencia Internacional, reveló que el 27% de los encuestados había pagado sobornos a la policía. Esto reconocido por los encuestados.
mientras que el 19% le pagó a operadores del sistema judicial. Estas son las dos instituciones donde más sobornos se pagan, dice esta ONG, en la policía y en el sistema judicial. Gravísimo y muy preocupante, sobre todo porque hay un aumento en la corrupción sin antecedentes. En el 2002 Colombia ocupaba el puesto 50, un puesto preocupante, pero es que ahora está en el puesto 96 en la escala de países de mayor corrupción. ¿Qué está pasando? Pregunto. ¿Ustedes creen que se puede hablar de democracia cuando su sistema judicial está podrido? El sistema judicial es la base de la civilización contemporánea. En el sistema judicial tenemos que descansar confiados. El sistema judicial es nuestra luz, porque es el que aparece en el fondo de la escena cuando tenemos un conflicto, cuando hay que acudir a alguien a pedir socorro por nuestros derechos. Ahí están los jueces. El juez impoluto, el juez sereno, el juez ecuánime, el juez al que no mueve sino su afán por la justicia, es la imagen que los colombianos y todos los hombres y mujeres de países civilizados aspiran a tener en el corazón. Cuando eso no es así, cuando la imagen es la de un juez rastrero, vulgar, que pide coimas, que se entrega, que vende sus fallos, estamos en lo peor de un mundo salvaje. Mire, Montserrat, esto es de una gravedad infinita. Es que cuando la sal se corrompe, recuerde que eso está dicho en la Biblia, sí. Cuando la sal se corrompe, y los jueces deben ser la sal de la sociedad. Y no sé si me inquieta más lo que está pasando, o el silencio de las altas cortes. El silencio del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Fiscal General de la Nación. ¿Esto qué es, por Dios? ¿Cómo es que no salen a condenar esto y a prometerle al país que harán lo que sea necesario por tener jueces probos? No se le olvide, Montserrat, que este cartel de los jueces operaba para el inicio del proceso. Aquí estamos simplemente encauzando el proceso hacia el juez que será del conocimiento. La gente se pregunta, ¿y qué pasa dentro del proceso ya iniciado? Si ese es el frontispicio, es la puerta de entrada al Poder Judicial, ¿qué habrá más adentro? Esto tiene una gravedad infinita. Este es un problema nacional de unas dimensiones colosales, cuando no se puede confiar en los jueces, porque tienen un precio para que el proceso se inicie, es porque estamos en la mitad de la nada. Aquí hay que hacer una revisión a fondo del sistema. Aquí hay que examinar cuáles son los conocimientos de ética, de deontología, de moral que reciben los estudiantes de Derecho en las universidades. Porque por ahí empiezan las cosas, Montserrat. Claro, sí. Imagínense que en el chat los oyentes están expresando, y es muy triste ver la opinión de nuestros oyentes, que muchos incluso dicen de que no sorprende si esto es en todo el país. Pero, por ejemplo, dice Carlos Fernando Rivera, dice, si los jueces estaban delinquiendo secreto a voces, como dijeron, que era un secreto a voces, que a mí eso me parece gravísimo, dice, ¿dónde estaba la Fiscalía para investigar sus delitos cuando ocurrieron? Y dice otro oyente que firma como Chipcha, esa práctica de los jueces es común a lo largo y ancho del país. Cada caso es la oportunidad para jueces, fiscales y abogados para hacer plata. Me preocupa que todos estemos admitiendo que esto es una realidad. Es muy, muy grave. Se habla, por ejemplo, en muchos sitios del cartel de los jueces en materia de tutelas. Si usted necesita que le saquen una tutela con este o con aquel contenido económico, eso tiene un precio. Y son tarifas, y eso está establecido. ¿Se puede vivir en una sociedad así? ¿Se puede aceptar esto? Mire, Montserrat, en medio de todos los problemas que tiene el país, este es el mayor de ellos. Este es el mayor de ellos. La última encuesta pone a la justicia colombiana como el aparato más desprestigiado de Colombia.
superando el 73%. Con eso se dijo todo. Pero William, no es mera percepción como desde el gobierno quieren hacer creer. Esa percepción viene apoyada por datos concretos. Yo les contaba cómo esta ONG le preguntó a la gente pues que se habían pagado sobornos, y había un porcentaje muy alto que reconocía que pagaba sobornos a la justicia y a la policía. Salen los dos organismos más corruptos. Entonces, ¿en qué estamos? Ni la autoridad ni la justicia. ¿En qué estamos, por Dios? ¿En qué estamos? Pero eso sí, en los colegios no hay clases de moral, no hay clases de religión, son materias electivas. El que se acabó la tomar, cívica y urbanidad, por ejemplo, para empezar. Para empezar, pero clases de moral y clases de ética y clases de religión, eso ya no existe. ¿Para qué, no es cierto? ¿Para qué? Aquí teníamos o tuvimos durante muchos años una educación de religiosos que crearon, que moldearon la sociedad colombiana dentro del santo temor de Dios. Yo fui alumno de religiosos toda mi vida, hice mi kinder con madres franciscanas, hice mi primaria con hermanos maristas, después fui alumno de los jesuitas toda la vida, y todos los días había un mensaje, el mensaje del Evangelio, la necesidad de que nos portáramos bien, de que distinguiéramos el bien y el mal, del sentido trascendente del ser humano, del respeto a la vida del hombre, y eso en todos los colegios de religiosos que en Colombia abundaban. Los hermanos salesianos, los hermanos cristianos, los hermanos maristas, los padres jesuitas, los padres, eran padres claretianos, eran padres capuchinos, eran todos llevando la luz del Evangelio entre los jóvenes. Montserrat, eso no se puede acabar de la noche a la mañana, porque cuando eso se acaba tiene sus consecuencias. Claro, cuando pero las usted materias se imagina... básicas esenciales para moldear el alma humana son materias electivas en los colegios y no hay quien las dicte. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué estamos sacando de los colegios? El libre desarrollo de la personalidad. Bueno, sí, pero ¿ustedes se imaginan qué sentirán los estudiantes de Derecho ante esta noticia y ante estos indicadores? Están estudiando Derecho para desarrollar su profesión en un sistema judicial corrupto, donde todo se soluciona pagando. Entonces, ¿para qué estudian? Y hay una pregunta que me hace una oyente en el chat que me parece muy oportuna. A ver si le ayudamos a responderla. Dice Maggie: sí, muy grave, Montserrat, dice, pero ¿quién pone orden? Esa es una buena pregunta. Claro. ¿Por dónde se empieza? Por ahora, las altas cortes guardan silencio. Pero es que no se le olvide que en las altas cortes está el famoso carrusel de las pensiones. Claro. No se les olvide. Claro. Para empezar, no se les olvide el tema de los testigos comprados que actúan ante los jueces movidos desde la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿qué nos queda? Si no existe la figura del juez como la persona que imparte justicia porque tiene autoridad moral para impartirla, ¿qué le queda a esta sociedad? Bueno, seguiremos hablando sobre este tema dramático, pero es entre todas las noticias de hoy la más importante, así sea la más dolorosa. Tenemos que enfrentar esta realidad. Se acabaron los principios morales en Colombia y se acabó el santo temor de Dios. A esos jueces no les importa tener que empezar, o no cuentan con eso, que no saben que están emplazados un día a rendir cuentas ante Dios. Y el juez que traiciona su investidura es uno de los peores pecadores porque traiciona la confianza que la sociedad le ha puesto en sus manos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 18 de octubre del año 13. El sur del país volvió a los bloqueos de la carretera panamericana, que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y su seguridad democrática, acompañado de usted, doctor Londoño, se había superado. Esta vez en las tierras del ministro Aurelio Iragorri Valencia, cerca a Mondomo, ubicado a 17 kilómetros de Santander de Quilichao. Todo por cuenta del conejo billonario que ya se institucionalizó en la era Santos por el incumplimiento de los puntos acordados
en el pacto agrario que el propio presidente Juan Manuel Santos suscribió hace mes y medio. Sin embargo, el presidente, sin sonrojarse, se muestra extrañado. Mientras tanto, el líder papicultor, César Pachón, calificó de mentiroso, de engañar al pueblo, de no tener palabra, de no cumplir una sola promesa. Santos riposta, diciendo que es irresponsable ir a otro paro. Calificó a la organización de estar yéndose por el atajo. Los indígenas, mientras tanto, la Guardia Indígena secuestra a un sargento del ejército entre Risaralda y Chocó, de lo que no se ocupa la prensa del eje cafetero. La zozobra se aprovecha también de la vía Buenaventura por los mismos hechos. Otro sitio que se considera víctima de los engaños presidenciales como consecuencia de los incumplimientos es el que tiene que ver con la lejana época de las inundaciones, cuando a inicios de su gobierno ofreció el propio presidente de la República el oro y el moro. Ahora desde el banco nos informan que se bloqueará la vía entre el sur del Cesar con el Magdalena. Nos informan desde el mismo lugar de los acontecimientos. Mientras tanto, los cafeteros con pérdidas de 20,000 pesos por cada arroba de café, nos cuentan desde Viterbo. El gobierno se papió, doctor Londoño, a los campesinos de Colombia. No hay palabra presidencial, al gobierno no se le pueden creer ni las mentiras. William, tengo la dolorosa obligación de complementar su noticia con una de última hora. Un ataque guerrillero a patrulla de la policía deja un muerto y 2 heridos. Un patrullero muerto se llamó en vida Carlos Mario Hernández, en el municipio de Tame, Arauca. Es la cuota de sangre nuestra de cada día. No, por Dios. Qué dolor de patria, qué dolor de patria. Pero que aquí no pasa nada, dice el gobierno. Y la carretera panamericana es la carretera más importante del país, la que nos comunica con el sur del continente, la que comunica a Cali con Cauca, con Nariño, para los que nos están escuchando fuera de Colombia y no conocen la geografía colombiana. Es la carretera fundamental. Y la carretera Buenaventura, que también ha tenido problemas, es la carretera que nos lleva al puerto más importante del país. Mientras que la carretera que usted menciona, la del Cesar y el Magdalena, nos lleva a la costa atlántica. Sí, señor. Bueno, obviamente eso incluye el río Magdalena, porque ahí también van a parar todo. Bueno, y entonces todo esto por los incumplimientos del gobierno, no hay derecho, dicen los agricultores. Quien se compromete para salir del paso se compromete a cosas como comprar papas, William. Usted sabe, ¿sí? Ustedes tienen que recordar aquí en la hora de la verdad, queridos oyentes, recuérdenlo. Cuando esto se hizo, dijimos, ¿y cómo va a hacer el gobierno para comprar papas? Usted lo dijo. El IDEMA no existe, el gobierno no es comprador de papas, no conoce las papas, no sabe de sus calidades, ni cuánto valen, ni cómo se justiprecia una papa con respecto a otra, no tiene ni idea, pero por salir del paro se comprometió a comprar papas y no las está comprando. Y entonces, como no las está comprando, los campesinos aquí están indignados y los del sur están indignados, desde luego aprovechando, ¿no? Ya están pidiendo tierras, tienen todas las tierras imaginables y quieren más tierras para dedicarlas a la contemplación. Es que a la hora de decir hay desorden, esto es fiesta, todo el mundo sale al desorden y a la fiesta. Sí, señor. Un gobierno que definitivamente se descompuso y estamos todavía casi a 10 meses del día en que este gobierno le entregue a otro la responsabilidad de rescatar esta nación, que la van a dejar en una crisis pavorosa. Y eso es lo que la gente registra en las encuestas
como las que acaba de hacer Datesco, como la que acaba de hacer la revista Dinero, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Jessica López. Hola, buenos días, un feliz viernes para todos los oyentes. 6:32 en la mañana. Les cuento que a esta hora estamos celebrando la decisión de Arabia Saudita, el país que hoy rechazó integrarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, argumentando dos razones concretas. La primera es la incompetencia de ese organismo para ayudar a resolver los conflictos en Medio Oriente, particularmente el que tiene que ver con el caso de Siria. La otra razón es el doble rasero con el cual la ONU ejecuta sus decisiones sobre conflictos en el mundo. Así las cosas, el gobierno saudita sostiene hasta ahora en un comunicado emitido por la Cancillería que no tiene más remedio que renunciar a la membresía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta que éste no sea renovado y dotado de los medios necesarios para cumplir con las obligaciones y asumir sus responsabilidades como garantes de la paz. Celebramos la decisión de Arabia Saudita, para que nuestros oyentes sepan, porque esta semana, mientras el tirano de Siria, Bashar al-Assad, reapareció en los medios celebrando varias fiestas musulmanas y llegó al descaro de decir que él se merecía el Premio Nobel de la Paz, la comunidad internacional, concretamente las Naciones Unidas, no dijo ni una sola palabra del infierno que siguen viviendo los civiles en Siria. No hemos visto reacciones ante un informe que esta semana publicó la ONG Amnistía Internacional llamado No podemos vivir más aquí, porque destaca, entre otras cosas, las consecuencias de las políticas de Egipto que están llevando a muchos refugiados sirios a intentar llegar de manera ilegal a Europa. Según el informe, para resumir las cosas, el trato que le da el gobierno de Egipto a los sirios que llegan a ese país huyendo del infierno en sus territorios es miserable. Muchos de ellos están retenidos en este preciso momento en condiciones insalubres en estaciones de policía, sin comida ni atención médica. Ustedes tienen que leer ese informe, muy recomendado para este fin de semana, y tienen que ver las imágenes de los niños y de todos los refugiados sirios que en este momento se encuentran en Egipto. Y mientras eso pasa, pues como les digo, la ONU y mucho menos las potencias mundiales dicen una sola palabra para resolver esta difícil situación. Y Siria sigue ardiendo, Irak sigue ardiendo. Jessica, ayer fueron 59 los muertos en Irak. Y hoy van 23. Bueno, el país que Obama dejó en paz. Una vez que lo dejó en paz, retiró las tropas del ejército americano, y mire usted lo que ha pasado en Irak. Todos los días. Son unos ríos de sangre que debieran clamar justicia ante la humanidad, ante alguien a quien le importe esta oleada de violencia que está azotando al mundo entero. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues hoy amanecemos concentrados en las encuestas. Me refiero a la de Datexco, que fue publicada ayer por la W y por el diario El Tiempo, y a otra realizada por Invamer Gallup y contratada por la revista Dinero. Empecemos mirando los principales resultados de la de Datexco, en la que el presidente Santos tiene una imagen favorable del 30% y desfavorable del 60%. En septiembre la imagen favorable estaba en 28%, me refiero en septiembre, en la que había sido publicada anteriormente, estaba en el 28% y la desfavorable en el 63%. Gana un par de puntos, pero el 66% de los encuestados desaprueba la manera como el presidente Santos está gobernando al país. Viene esa cifra de la última encuesta, estaba en el 68%. En materia de seguridad, el 77% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Santos, y es un dato que viene del 60%, ya va en el 77%, así que desmejora muchísimo la percepción de cómo se está manejando la seguridad desde el gobierno nacional. Entre tanto, el pesimismo frente al proceso de paz aumenta. El 67% de los encuestados cree que la paz no se va a firmar, algo que se ve sustentado en que el 76% de los encuestados creen que las FARC no tienen verdaderas intenciones de paz. Y digo que el pesimismo aumenta porque en la encuesta anterior a esta, el 63% de los encuestados opinaron que la paz no se va a firmar. Es una cifra que ya va en 67%. Y el tema de la credibilidad de la guerrilla, en la encuesta anterior, el 64% no creían en las intenciones de la guerrilla. Es una cifra que, insisto, ya va en el 76%. Por supuesto, el Congreso de la República sigue encabezando las entidades con imagen desfavorable, alcanza
alcanza el 77% de imagen desfavorable, mientras que la institución con mayor favorabilidad fue la Armada Nacional. Y esto en medio de un escenario muy complicado, porque el 47% de los encuestados, óigalo bien, el 47% de los encuestados desaprueba la manera como el gobierno está manejando las Fuerzas Armadas. Hablemos ahora de la encuesta de Invamer Gallup. Es una encuesta que fue publicada por Dinero y que revela que para el promedio de los empresarios que se consultaron, la economía crecerá este año cerca del 3,5%. Eso, pues, por supuesto, dista mucho de la proyección de crecimiento económico que hace el gobierno nacional. Esos mismos empresarios rajaron al gobierno en su gestión de la economía. Lo calificaron con 2,8 sobre 5. Tan solo el 17% de los empresarios encuestados votaría por Juan Manuel Santos si se presenta a la reelección. Y en esta encuesta de Invamer Gallup, el 67% de los empresarios tiene una opinión desfavorable de Juan Manuel Santos. Entre tanto, 6 de cada 10 de los empresarios consideran que la corrupción en el gobierno está aumentando. 4 de las llamadas locomotoras del gobierno se rajaron. Se rajó la de la infraestructura, la de la minería, la del agro y la de la innovación. Tienen notas entre el 2 y 2,5 sobre 5. La locomotora de la vivienda es la única que pasa el examen, pero raspando, pasó con 3,3 sobre 5. En esta encuesta de Invamer Gallup también se le preguntó a los empresarios por el proceso de paz. El 80% de ellos cree que no habrá un acuerdo con la guerrilla antes de las elecciones. Eso es algo, por supuesto, que va en línea con las cifras de Atexco que veíamos hace un momento. Y atención a esto, el 63% de los encuestados no consideraría la posibilidad de ofrecer empleo a exguerrilleros, mientras que la oposición a una ley de perdón y olvido para los guerrilleros aumentó de 51% el año pasado a 64%. Vista Dinero, los colombianos estamos pesimistas. Estamos pesimistas, que es lo peor que puede decirse del alma de una nación. Cuando una nación está pesimista, está alicaída, está melancólica, todo le viene mal, todo. No hay ninguna posibilidad de que resurja el espíritu nacional, sino ante un acontecimiento nuevo y distinto, que puede ser perfectamente una luz de esperanza, que es la que todos tenemos y sabemos por qué. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la firmeza que le dio la Corte Constitucional a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionar con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años a la excongresista Piedadesneda Córdoba Ruiz, luego de que la misma demandara ante la Corte dicha sanción mediante acción de tutela. Para 7 magistrados, las pruebas fueron contundentes en demostrar la cercanía de la excongresista con las FARC. En septiembre de 2010, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, había sancionado a la entonces congresista Piedadesneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años. La sanción impuesta se sustentó en las revelaciones que sobre las gestiones de la ex senadora se conocieron tras la revelación de los archivos encontrados en el computador de Raúl Reyes, luego de la Operación Fénix que dio de baja a dicho guerrillero. El abogado de la excongresista había argumentado la falta de competencia del Procurador General de la Nación para investigar y sancionar a la demandante en su condición de senadora de la República, al conceptuar que la supuesta labor humanitaria por la cual se sancionaba a Piedad Córdoba no constituía conducta oficial susceptible de ser investigada por el procurador. Debe recordarse que posterior a dicha sanción, la excongresista fue sancionada con pérdida de investidura por el Consejo de Estado ante acción promovida por la Procuraduría por la financiación ilegal de la campaña del representante a la Cámara por el Atlántico, Ricardo Montenegro, hecho que resulta manifiesto en los archivos encontrados en el operativo que dio de baja al guerrillero alias el Mono Jojoy. Doctor Londoño, la senadora dice que no le queda sino la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted qué opina sobre esa acción? Y la Corte Celestial también le queda. No, pues eso no tiene ningún sentido, que vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hablar de una sanción disciplinaria
que le impuso la Procuraduría en pleno ejercicio de sus derechos. Es que ya fue hasta la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ya resolvió. Sobre todo el tema de gran fondo, relativo a la competencia que tiene el procurador para imponer este tipo de sanciones. Porque eso suponía no solamente que quedara sin sanción Piedad Córdoba, sino los muchos que hemos sido sancionados por el Procurador General de la Nación. El Procurador sí tiene facultad para hacerlo. Que lo haga bien o que lo haga mal, ese ya es un tema, harina de otro costal. Pero la sanción a Piedad Córdoba quedó en firme, y en firme quedó la facultad del Procurador General de la Nación para imponer este tipo de sanciones, y eso es lo sustantivo. Doctor Londoño, cabe recordar que se encontraron pruebas en los archivos tanto de Raúl Reyes como del Mono Jojoy, de la cercanía de la senadora con dicho movimiento guerrillero. Usted lo dijo, en todos los computadores ella aparece como Teodora o como Norma. Y eso pues está claro para todo el mundo. Quiero hacerle una observación idiomática. No diga posterior a dichos cambios, diga después de dichos cambios, o posteriormente, si está ordenando la frase de manera distinta, pero no se puede decir posterior a dichos cambios. Muchas gracias. Bueno, en un minuto estaremos con Fabio Valencia Cosio, ex senador de la República, ex ministro de Estado y actual miembro del comité político del Centro Democrático que dirige Álvaro Uribe Vélez, quien nos contará cómo marcha la preparación de la convención o asamblea nacional que le devolverá al país la esperanza con un candidato a la presidencia de la República. En un minuto.